Así que lo que tengan que traer después los instrumentos, tienen que buscar y nos vamos a quedar en este lugar. Para comentarle, todo esto va a quedar registrado en YouTube y después podemos también revisar y tener un material muy bueno para compartir también. Así que sin más preámbulo, le invitamos al hermano Hugo que se haga presente y vamos a estar ayudando acá en la parte de presentación. Bien, hermanos, les saludo con la paz del Señor nuevamente. No quiero ser extenso, tampoco quiero aburrirle a los hermanos, ni mucho menos, pero me quiero presentar. Vengo de San José, la localidad de San José. Criado, como quien dice, en la iglesia. Tengo un respeto, un amor por nuestra iglesia asamblea. No nací en la iglesia porque me sacaron a tiempo, porque en mi casa funcionaba teníamos un anexo, mi papá, anciano en la iglesia, y según la historia casi nací en pleno culto, entonces tengo un amor por la iglesia bastante grande. Trabajo en el servicio penitenciario como enfermero de la provincia hace 14 años, ese es mi trabajo. Y en la iglesia en San José, por misericordia de Dios y por promesa de Él, estamos formando una bandita de música. Una banda, puedo decir, porque bandita por ahí minimizamos las cosas de Dios. Y con mucho sacrificio, ustedes los hermanos que formaron banda saben lo que es arrancar de cero con una banda. Inclusive, hermanos, desde el desconocimiento. Y yo ejecuto la trompeta y esa fue la base para comenzar a trabajar. En pandemia enseñé a mis hijos a ejecutar instrumentos y así arrancamos. Tengo una hija que ejecuta el clarinete, otra que ejecuta saxo y violín y mi esposa el trombón. Y a partir de allí le dijimos, tenemos que tomar la iniciativa de hacer una banda en la iglesia. Los hermanos están pidiendo, la iglesia quiere tener su propia banda. Y vamos a dar ese paso de fe que Dios se encarga del resto. Y así fue, hermanos. Comenzamos a trabajar, hicimos la convocatoria. Varios chicos se anotaron, hermanos también. Pero ahí arrancó la necesidad de capacitarme. Y yo creo que es feo cuando uno no sabe y no quiere aprender también. O no quiere dejarse enseñar, que es más feo todavía. Fue así que contacté con el hermano Santana, hermano, hoy está de ejemplo. Y le dije, hermano, estoy trabajando en este sector. Hay muchas cosas que no sé. Capaz que de lo necesario para formar una banda tengo un 2%. Y el hermano no tuvo problema y comenzó a enseñarme a complementar lo que me hacía falta. Y así comenzamos a trabajar. Con mucho sacrificio, como le digo, hermanos, comprando instrumentos usados. Ustedes saben que está caro los instrumentos nuevos. La gran mayoría de nuestro sector son hermanos tareferos que dependen de la tarefa, de la chacra. Otros hermanos de trabajos diarios, ¿no es cierto?, de changas. Y así comenzó la obra. Dios comenzó a bendecirnos, a darnos instrumentos. Y a través de los instrumentos comenzaron las necesidades de enseñar un poco sobre el cuidado de los instrumentos. Tenemos niños, ¿no es cierto?, que desconocen totalmente, porque no es solamente como quien dice agarrar y soplar, va mucho más allá.
Y fue así que teníamos el primer saxo que llegó a la banda, fue la gran novedad porque era el saxo. No había otro, era el único saxo. Entonces, ese saxo recorrió de todo lo que estaban ahí, creo que hasta el portero sopló el saxo ese. Y bueno, era llamativo, era los que ya conocíamos instrumentos, que yo vengo por traslado del trabajo, ¿no es cierto? Estuve en El Dorado, Posadas, ahora nos asentamos en nuestra localidad San José. Y ya estuve en varias bandas, siempre ejecutando, siempre tocando. Entonces ya conozco varios instrumentos. Pero los hermanos de por ahí del interior, vamos a llamarle así, tener un instrumento, ver tocar es novedoso. Arrancamos nuestros ensayos, nuestras capacitaciones, ya la banda comenzó a dar sus primeras notas. Y ahí arrancaron los problemas. Yo quiero pedir a los hermanos que si pueden buscar, que tenga Biblia, el libro de Números. 2 versículos vamos a leer, hermanos, para dar inicio. Libro de Números, capítulo 10, versículos 1 y 2. Amén. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Amén. La función del músico, hermanos. Como ordenanza Dios a Moisés dándole esta instrucción de cómo deberían ser las trompetas construidas. Vemos nosotros, hermanos, primeramente la obediencia por parte de Moisés y después el orden que debería tener. ¿Para qué fue creada las trompetas? Y haciendo mención, ¿no es cierto?, a todo lo que se habló ayer, la iglesia del Señor tiene que tener un orden. Desde el entrar a este lugar y desde que salimos también con nuestros instrumentos. Porque la iglesia queda acá, hermano, el culto queda acá. Si bien nosotros volvemos gozosos a nuestra casa, pero ¿cómo llevamos nuestro instrumento de vuelta? ¿Cómo tenemos nuestro instrumento en nuestra casa guardado? ¿Cómo nosotros le damos ese mantenimiento que se merece ese instrumento que vino a adorar a Dios dentro de la casa de Él? Porque no es lo mismo, hermano, nuestro instrumento, un instrumento de música secular, que un instrumento que ocupamos nosotros para adorar a Dios. La composición, el material es totalmente el mismo. Ahora la reverencia, el cuidado que hay que tener es totalmente otro. Y acá vemos, hermanos, que muchas veces recorriendo casas por ahí vemos que termina el culto y por ahí se hace una juntada, ¿no? Como decían los hermanos, compartir algo. Y ese instrumento que sirvió para hacer adoración en la casa de Dios ya llegó allá a un rincón. Allá sirve de ropero, porque por ahí sacamos una campera y arriba el estuche del estuche de la trompeta, el estuche del clarinete. Y comenzamos y así ya arranca ese domingo a la noche. Lunes ese estuche ya pasó de la cocina a la pieza, de la pieza recorrió varios lugares. Allá por el jueves, que por ahí tenemos ensayo, bueno, hermano Santana tiene los lunes. Jueves, viernes, que está llegando ya el día de congregar nuevamente, ahí sacamos y por ahí alguna ropa que queda medio. Y volvemos a la casa de Dios. Y ese no es reverencia, hermanos. Ese no es el cuidado que Dios requiere de nuestro instrumento. Entonces, debemos ser cuidadosos y mantener ese, podemos llamarle ese detalle que Dios encomendó a Moisés. En aquel tiempo era para convocar a la congregación, pero a través de eso vemos el respeto y el orden que debería tener. Y otro hermano que pueda leer el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17 al 21. Libro de Éxodo, capítulo 30.
Hermano, lo que estoy transmitiendo hoy es con mucho respeto que hablo a la iglesia, hermano. Sabe Dios que con toda humildad estoy parado acá frente a ustedes, grandes siervos de Dios y grandes hombres que Dios capacitó para estar al frente de los trabajos. Con toda humildad puedo decir que que estoy ante Dios en esta tarde. Ayer escuchaba al hermano Luis Castro y presentarse y decía, Dios mío, tanta capacitación, ¿no es cierto? Y uno a veces se siente inferior. Pero cada uno Dios llamó y colocó en su cuerpo como Él quiso. Y cada uno tenemos una función especial. Usted que está en esta tarde tiene un llamado especial de parte de Dios en algún área donde Él quiere colocarle o donde Él ya le colocó. Amén, hermano. Libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17 en adelante. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por su generación. Amén. Mi hermano, ayer un hermano decía que todo está en la Biblia. Fíjese si ya desde aquel entonces adorar a Dios, ya la significación, el significado que tenía, ¿no es cierto? Entrar a la casa de Dios, Moisés y los sacerdotes. La higiene de manos, que hoy en día desde pandemia se comenzó a hablar mucho de la higiene de manos. El lavarse la mano, los pies en aquel tiempo. Imagínense nosotros si lejos estamos, ¿no es cierto?, de estar a la altura de aquellos siervos de Dios. Pero si nuestros cultos, cada vez que teníamos que entrar, teníamos que hacer este tipo de cuidado. En el sentido físico, ¿no es cierto? No hablando de la pureza espiritual, que ya no me corresponde hablar, pero en el sentido físico, hermanos, mantener ese cuidado de nosotros mismos como primer instrumento. Porque lo que vemos nosotros, trompeta, violines, guitarra, ya es un segundo instrumento, podemos llamar. El primer instrumento somos nosotros, en las manos de Dios. Y como instrumento no podemos descuidarnos tampoco nosotros como cuidado personal. Hay veces que hacemos, hermanos, andamos por ahí, ¿no es cierto?, manipulando cualquier tipo de cosa, y después con esa misma mano volvemos a manipular, ¿no es cierto?, tocar boquillas de trompeta, las boquillas de los saxos. Eso es, hermanos, totalmente higiénico debería ser y tiene que ser. Porque usted no puede, con la misma cuchara que usted come, tumbar en el suelo y así como levantó, llevar a la boca. Es imposible, nadie hace eso, ¿no? Y a veces nosotros descuidamos, hermano, vemos el descuido. Esto transmito para los que quizás están comenzando alguna banda, algún trabajo. No es necesario que por ahí se cumpla, se respete. Yo transmito, como decía el hermano, el que quiere puede tomar y el que no. Pero a veces se agarra, ¿no es cierto? Manipulamos boquillas, las cañitas de los saxos. Se toca, se lleva a la boca. Y estamos entrando a un mundo abriendo puertas a un descuido tremendo. Confiamos en Dios, que Él nos protege, que Él nos guarda. Pero la Biblia también dice: orá y velá. Y a veces nos desvelamos en este sentido. Llegan los problemas, llegan las complicaciones y decimos: el enemigo se levantó. Pero si yo ahí afuera pasó un hermoso perrito y le acaricié ante el culto y vine o hacemos diferentes cosas, ¿no es cierto? Manipulamos. Esto estoy hablando ya en el sentido físico, como le dije, hermanos. Bajamos de una moto, manipulamos nuestro... Entonces,
debemos tener este cuidado especial con nuestros instrumentos, con nuestra salud, porque a partir de ahí abrimos las puertas a diferentes complicaciones. Y ahí podemos ver, hermanos, transferencia de patógenos, bacterias, hongos y virus. Y ahí decimos, pero ¿y esto es necesario hablar? ¿Es necesario que...? Yo le comento, hermanos, ¿se acuerdan que cuando arrancó lo que fue pandemia, el protocolo estricto que era? Y no estamos hablando de soplar una trompeta, de ocupar instrumentos de viento. El simple hecho de mantener una distancia física en lo que fue aquel tiempo, ¿no es cierto? Y ahí arrancamos. Nosotros, los que tocamos, ejecutamos instrumentos de viento, nuestro instrumento, hermanos, es un liberador de partículas que si nosotros estamos con un cuadro gripal y el hermano que está al lado mío está sano, hay un alto porcentaje de que yo le voy a transmitir la misma bacteria, el mismo virus que yo tengo al hermano que está al lado. Es preferible, hermanos, si nosotros estamos pasando un cuadro gripal, un cuadro de resfrío, suspender por un culto o dos tu instrumento. Yo creo que el director de banda no va a tomar a mal. Decir, hermano, estoy bastante resfriado. Hoy no voy a, si usted me permite, no voy a ejecutar. Y es aceptable, hermano, porque se abre un abanico, como quien dice, de transferencias cruzadas de bacterias y virus. Otra cuestión, hermanos. Ya voy a llegar a la parte de unas imágenes que preparé. Ahí estamos. Es más fácil resumir con la palabra caries, pero esa bacteria que está ahí es otra de las cosas que se transmite a través de nuestras boquillas y de nuestras tacuaritas, como quieran llamarles. Y muchas veces no se tiene en cuenta. Es muy común, a veces, como yo dije, conté nuestro testimonio del saxo. Y hay veces que viene un hermano y te dice, hermano, préstame tu saxo un ratito, toco una canción y yo no sé el cuidado que tiene el hermano ese en su salud bucal. ¿Se entiende cómo funciona? Yo no sé si ese hermano tiene un cuidado, ¿cómo vino? Por ahí, bueno, tiene un cuidado especial, tiene una delicadeza. Pero por ahí un descuidado, hermano, y nosotros con tanto sacrificio cuidamos nuestro saxo, nuestra trompeta, nuestro violín. Y viene un descuidado cualquiera y dice, hermano, préstame, y vos le prestás. Y tocó una canción y se dio de vuelta el instrumento. Ya te abrió una puerta para contagiarte. Entonces, y acá por ahí alguno va a decir, es muy egoísta. Las boquillas de los saxos, hermanos, no se comparten. No se comparte. Eso es algo higiénico, es único, es suyo. Y eso no se puede compartir. Es personal. Por ahí algunos tenían por ahí la costumbre y uno no quiere ser malo, no, porque por ahí es tu compañero, tu amigo del grupo. Y se abre, prestamos un ratito, toco yo una canción y tocaba ya. Y esto no debe ser, hermano, queda feo, queda mal y usted está arriesgando a llevarse algo. La primera que vemos, hermano, es la bacteria de la caries, altamente transmisible. Nosotros no vemos la sonrisa, no vamos a ver, hermano, te presto mi saxo, pero abrí tu boca a ver cómo está. No vamos a hacer. Pero si ese hermano tenía la bacteria de la carie, ¿no? El Streptococcus mutans,
automáticamente esa bacteria fue para su boca. Y si ese saxo de vuelta fue prestado a otro, esa bacteria fue para otro, y en un culto tenemos una contaminación cruzada que no tiene nombre. Después puede pasar el hermano y dice, hermano, quiero que ore por mí, estoy con dolor de diente. Y muchas veces no velamos, hermano, está ahí, está frente a nuestro el descuido. Y a veces somos duros y damos el pie igual. No pasa tan así, hermano, el cuidado con la boquilla de las trompetas. Por lo general, la gran mayoría de bronce, ahí está, hermano, me pueden corregir. O niquelada. Este material, por ejemplo, con una simple limpieza, una simple asepsia, ya está libre, usted puede compartir. Puede prestarle, si alguien, ¿no es cierto?, usted va a otro lugar y el hermano dice, hermano, mira, tengo una trompeta. Y si tenés la posibilidad de llevarte tu propia boquilla, que hay muchas veces comodidad propia, llévate tu boquilla. No cuesta nada cargar en el estuche, en el bolsillo inclusive. Pero con una simple asepsia, hermanos, de un alcohol diluido, podemos desinfectar la boquilla de las trompetas, eufonio, trombón, todo lo que sea instrumentos viento metal de este uso de boquillas. Pero las lengüetas, las tacuaritas de los saxos, una vez que se humedeció con saliva de una persona, es un mundo de bacterias rondando ahí. Y yo creo que nos vamos a asustar bien grande si hoy, por ejemplo, proyectábamos con un estetoscopio, con un microscopio, lo que es una lengüeta, una tacuarita de saxo. Millones y millones de bacterias. La segunda, el Staphylococcus aureus. Ya vamos a ver las fotos para que ustedes... Son todas cosas que ustedes saben, hermanos. Yo sé que ustedes muchas veces habrán visto esto. Simplemente que estamos hablando de nombres. Son infecciones cutáneas. La famosa llaga. Vieron que a veces está la herida normal, que por ahí por la mala embocadura. Técnicas para soplar y tocar hay muchas. Pero la base de todo es la buena embocadura. Y esto es parte técnica, yo no me voy a meter en ese mundo. Pero ejecutar mal nuestro instrumento nos puede acarrear dolencias, heridas. Pero la que está hablando ahí es una bacteria. Esa bacteria también es transmisible. Y vuelvo a repetir, si el hermano está tocando su instrumento y tiene una llaga, tiene una herida, ya sea en la cavidad bucal interna o en los labios exteriores, le va a contagiar al otro que le presta el instrumento. Esto no es ser egoísta, hermano, es ser cuidadoso de su instrumento. No pasa por ser egoísta, no. Esto es tener un cuidado. La siguiente, Pseudomonas aeruginosa en ambientes húmedos. Vio que usted guarda su trompeta, su instrumento de metal. Si queda en el piso, ese instrumento traspasa la humedad. Siempre. Por algo es que cada vez que usted compra, los que tuvieron o tuvimos la suerte y bendición de Dios de comprar un instrumento nuevo, ¿vieron que viene con unos sobrecitos para la humedad? No es por poner nomás que el vendedor coloca. Él está sabiendo que si ese instrumento está por mucho tiempo guardado antes de venderse, se va a estropear. Se va a fundir antes de venderse. Y a veces nosotros, lo primero que todo tiramos, es así como agarramos. No sabemos para qué sirve, pero tiramos, por las dudas tiramos, porque molesta, porque incomoda. Y hay gente que estudió para eso, sabe por qué está colocando eso ahí. Nosotros tiramos, sin saber tiramos. Pero una vez que ya tiramos, ya no vamos a poner una bolsita de sal porque nos reemplaza. Pero sí cuidar la humedad, porque en la humedad se acumula lo que estamos viendo allá, ese tipo de bacterias. Si alguno no sabe lo que es, puede googlear.
estamos hablando de bacterias altamente contagiosas. La última, la Neisseria spp, no es la del Servicio Penitenciario de Provincia. Es la bacteria que transmite asociada a la neumonía. Y muchas veces nosotros no sabemos, a veces una simple tos del hermano que está tosiendo. Tosió al lado mío, se cubrió, está todo bien. Pero siguió ejecutando su saxo, siguió tocando la trompeta. El hermano sano que estaba ahí le veíamos sano, yo no sé cómo están las defensas del hermano. Por ahí un hermano grande, un hermano adulto, y se lleva una gran complicación. Después, solamente los estudios, hermanos, y contaba el hermano Santana la experiencia que tuvo. Después arranca a preguntar, pero ¿cómo? ¿Tuviste contacto con alguien? No. Yo no fui a la iglesia, empecé a hacer memoria, fui a la iglesia, a casa. Pero ahí nos acordamos, pero el hermano que estaba al lado mío estaba tosiendo. Y las partículas se esparcen. Yo sé que por ahí, no sé si incomoda, pero es como algo nuevo hablar de estos temas en la iglesia. Pero a veces descuidamos estas partes. Le vuelvo a repetir, hermano, el director de banda, maestro de banda, de violín, lo que sea, no se va a incomodar, no se va a molestar si usted le dice, hermano, hoy voy a suspender porque no, estoy con tos, estoy con un resfrío. Y nos cuidamos entre todos. Los hongos. Y acá viene otra cuestión bastante grande. De vuelta, otro patógeno que se acumula en nuestras boquillas. Altamente, en gran cantidad en las boquillas de los saxos, en la misma cantidad en las boquillas de las trompetas, pero a diferencia, como le dije, la trompeta con una asepsia, una higiene rápida, ya resolvemos. En la boquilla de los saxos no pasa lo mismo, es imposible nosotros hacer una limpieza ya hoy, así como hacemos a veces, agarramos nuestra franelita y le pasamos a nuestra boquilla de la trompeta. No alcanza con eso, hermanos. Todo lo que ejecutan instrumentos que llevan estas tacuaritas, no alcanza con pasarle nuestra franela o nuestra toallita o nuestro pañuelo, lo que sea, a la boquilla del instrumento, porque no estamos haciendo una limpieza. Como medida rápida para mí, que yo estoy ejecutando, quiero secar mi tacuarita, mi boquilla, sí, está muy bien. Pero eso no garantiza de que ese secado ya está apto para que el otro hermano ejecute. La candidiasis oralis, ya vamos a ver la foto. Ahí le hablaba de los virus. El virus del herpes. Yo le había hablado de las heridas que causan una mala embocadura. Soplar mal. Y hay hermanos que ya llevan tiempo tocando mal. Que termina el culto y te saluda con la cara media torcida porque pasó todo el culto soplando mal. Y vos por ahí con toda humildad decís, hermano, ¿no probaste otra técnica, hermano, para el soplado? No, porque a mí me enseñó fulano de tal y es imposible a veces modificar una conducta que ya se aprendió años atrás. Entonces, bueno, hermano, si te sentís feliz lastimándote todos los cultos, hermanos, otra cosa, se habló mucho de lo que es el volumen musical. Tocar piano, pianísimo, forte. Y hay hermanos que directamente no leen esa parte de la partitura, ¿yo? Directamente es fuerte, parece que el requisito indispensable para tocar es tocar fuerte, y cuanto más fuerte mejor.
llegan a la casa con las anginas, acá las amígdalas así, inflamadas por la semana entera. Pero y si está en la partitura, por algo ya el que escribió sabe que en tal parte tengo que respetar, tocar pianísimo, bueno, por algo está. Esto no cayó de la nada y escribieron así. Está todo estudiado, hermano. Hay gente que estudió, el hermano Castro estudió para estas cosas, los hermanos que componen. Soplar parece que es el último culto que vamos a tocar. Se producen desgarros. Se producen desgarros y aunque ustedes no crean, estos accidentes, vamos a llamarle por descuido, hay en la iglesia. No se comenta, no se habla nomás. Pero hay. Y es más común de lo que nosotros pensamos. Es cuestión de recoger y usted dice, se encuentra con hermanos que dice, hoy no voy a poder tocar. Hoy, anoche tocamos con la banda, tocamos con la orquesta y estoy. Pero si estás tocando con una buena técnica, haciendo una buena embocadura, no tenés por qué sentir molestia. No tiene por qué existir dolor si estás ejecutando bien tu instrumento como corresponde. Hermano que se lastima, hermano, por la postura de las tubas. Y esto hay técnica, hermano, que como dije, no voy a entrar en las técnicas, pero está el hermano que enseña y capacita. En cada sector está uno. Ahora que yo no quiera obedecer a ese hermano ya es otra cuestión. Hernias, hermanos, por soplar, hacer un mal esfuerzo. La tuba es un instrumento que lleva aire, pero lleva una técnica también. Hermanos que se han producido hernias, desgarros musculares por soplar mal la tuba. Entonces, tenemos todos los recursos, hermanos, para nosotros cuidarnos, para ser excelentes músicos. Y gloria a Dios por los músicos que tenemos en nuestra iglesia. Pero también tenemos todos los recursos para complicar nuestra salud. Los factores de riesgo que ya le había dicho, la falta de limpieza, la falta de cuidado. Nos pasaba que, como yo le contaba a los hermanos, había días que teníamos ensayo prolongado, porque por ahí lográbamos reunir a todos los integrantes y necesitábamos que nuestro ensayo sea valorar el tiempo que nos estaban dando. Entonces los chiquititos venían le damos un minuto de recreo y era salir afuera y galletita, chisito, caramelo, chupetín y después volvemos a soplar el instrumento. Y le mandaban los pedazos de la bagle allá por la mitad de la segunda bomba de las trompetas. Pero bueno, son aprendices. Si nadie le enseña, van a tropezar. Esto también motivó a que prepare esto. Entonces, decía, mira, vamos a mantener nuestro cuidado. No hay problema que se comparta algo que se coma, pero allá al baño hacer por lo menos un enjuague bucal. No vamos a cepillarnos, vamos a perder media hora, 40 minutos de nuestro ensayo por un cepillado de dientes, pero un enjuague bucal antes de volver a ejecutar nuestro instrumento. Porque ese azúcar que quedó ahí dando vuelta, ese pedacito de partículas de masa, comienza a hacer su proceso de descomponer el instrumento. Por más que no se crea, pero comienza a acumularse ahí y después al taller del hermano Javier. El uso compartido, ya hablé del ambiente húmedo, la mala ventilación. Si usted sabe que en la semana por ahí no va a hacer uso de su instrumento, es necesario igual que abramos nuestro estuche, miremos a ver cómo está. Porque yo veía, ¿no es cierto? Y este es otro detalle que necesitamos tener como el hermano tiene la franela de su instrumento. Sacar toda humedad adentro del instrumento. Pero hay veces que esa humedad le mandamos al piso de la iglesia, hermano. Otro detalle muy feo. Estamos tocando tranquilamente. Vieron que el piso acá es una hermosura. Hay iglesias
Por lo general pues no tenemos iglesia, hermano, con el piso feo. Y estamos ejecutando nuestra trompeta, nuestro saxo, trombón, y por ahí ya notamos que hay que hacerle liberar el saliva y los hermanos que por ahí están atrás nunca vieron esto. Esto pasa, hermano. Los hermanos que ejecutan trompetas saben que esto pasa. Si no hay nadie al lado mío, no pasa nada. Pero si está alguien ahí al costado, guarda el zapato. Esto no es higiénico, hermano. Esto queda mal. Nosotros somos un pueblo ordenado. Nos consideramos un pueblo sabio. Y esto no debe ser. Por eso carreamos nuestra franela. No es para hacer facha. Nos carreamos como un requisito más como un elemento más del estuche. Cuando usted siente que tiene que liberar, está la franela. Acciona ahí el botoncito del salivero. No se mancha el piso, no se mancha usted, no va a ni un lado, esa saliva va toda la franela. Usted llega a su casa y lava. Este cuidado tenemos que tener en cuenta también. No es el piso de la iglesia nuestro, ¿no es cierto?, para liberar todo lo que tenemos en nuestro instrumento. Queda feo. Ahí tengo unas fotos de lo que le hablaba. Y se ve feo. Se ve feo y es feo. Imagínese que usted no, como le dije, usted no sabe cómo el hermano se comporta, cómo se cuida, qué hábito de higiene tiene en su casa. Y póngale que el hermano de este lado tiene un saxo y le presta a otro hermano. ¿Quién de los que estamos acá vamos a querer tocar ese saxo? Nadie. Ni por cerca, ¿no? Y a veces no sabemos, desconocemos y nos vemos en la boca. Como le dije, no vamos a decir, hermano, abrime tu boca. No le vamos a mirar. Sin embargo, dentro de la boca del hermano tenemos así. Lo del costado es una foto de un herpes, por ahí no se visualiza muy bien. Pero son las famosas ampollitas con agua que salen alrededor de la boca. ¿A quién no le habrá salido? No digo que esto pase exclusivamente por el compartir instrumentos. Hay veces que surge por alguna otra bacteria, por algún otro contagio exterior, que es totalmente externo a la iglesia. Pero si yo estoy con esa dificultad y vamos a tratar de en ese momento mucho menos compartir nuestro instrumento. Y ya si quieren de paso, ya le digo, ni compartir un mate siquiera con el hermano, ni un tereré. Porque si no, yo no estoy amando a mi hermano. Si yo sé que yo tengo eso y eso contagia, yo no te amo. Si te estoy dando, cero amor. Si yo no tengo en cuenta estos cuidados a la hora de yo hablar del amor, y estoy en un 90% fingiendo. Esas son las candidiasis oral. Algo que tampoco vamos a ver a simple vista. Si usted no le revisa o no le hace un chiste bien lindo para que el hermano abra la boca bien grande, no vamos a descubrir eso. Ese famoso hongo, esa famosa acumulación blanca que se genera en la lengua, eso no es normal. Por ahí si algún hermano ve y nota, esto no es normal, hermanos. Esto estoy hablando de contagio, hermanos, no como tratamiento porque no me corresponde, no soy médico. Pero si usted ve eso, y usted nota eso, debe acudir al médico. Dios sana, cura y liberta, sí. Pero hay veces que nos ponen esta prueba para nosotros también ver dónde estamos parados nosotros.
y ya estamos casi finalizando. Protocolo de higiene personal, higiene bucodental. Todos los que estamos acá tenemos nuestro hábito bucal, ¿no es cierto? Nos consideramos que mantenemos un hábito bucal. Hay veces que por naturaleza, por ADN, hay hermanos que tienen esta, ¿no es cierto? Vamos a llamarla así, son más expuestos a infecciones bucales. No porque estén interactuando con otro, no porque haya compartido quizás algo que le haya contagiado, sino que ya tienen esta dificultad física. Que es tratable, hermanos. Todo lo que estoy hablando, todo tratable, gracias a Dios. Pero debemos acudir, no dejarnos caer. Hay hermanos que pasa, hermanos, que se dejan estar. Dice, hermano, tengo como le decía, termino de ejecutar una alabanza o termino un culto, ya el otro culto no puedo tocar porque tengo las amígdalas súper inflamadas. Esto no es normal. Hay gente que adopta esta postura como normal, tocar un culto, ya el otro no, porque ya el anterior toqué hasta... Hay que corregirse, o está mal la técnica de embocadura, la técnica de soplar, o tenemos algo nosotros. El lavado de manos, y de vuelta le hago hincapié en esto. Cada uno de nosotros sabemos por las cosas que manipulamos, las cosas que tocamos. Si yo vengo, hermano, con la mano sucia a ejecutar mi instrumento, yo no estoy amando lo que Dios me entregó en mis manos. Si yo con descuido estoy allá por la cocina, fui y compartí la torta frita que hicieron los hermanos, con la manteca, manipulé todas esas cosas, vine a la iglesia sin hacerme un lavado de manos que es tan simple, y agarré mi instrumento, yo no estoy valorizando lo que Dios me dio. Porque claramente estoy o buscando que ese instrumento en algún momento tenga sus complicaciones, o estoy queriendo demostrar que mucho interés no tengo por el instrumento. Evitar el alimento durante la ejecución, eso ya le había hablado. Hay veces que la situación nos obliga a nosotros, a veces estamos en un congreso de jóvenes, en la inauguración de alguna iglesia y la banda toca. Después tenemos el almuerzo y a veces nos piden que volvamos a tocar o a ejecutar algo. La situación a veces nos pone en esta, pero como le digo, un enjuague bucal ya es suficiente para que ese instrumento no reciba nada raro adentro más que aire y saliva. Que esas cosas no podemos evitar. El uso individual y exclusivo de accesorios de contacto, es lo que le decía sobre las boquillas. La limpieza de las boquillas para los instrumentos de viento, lavado con agua tibia y detergente neutro. Como primera medida podemos llamarle así. Lengüetas o tacuarillas, cañitas, como quieran llamarle, desinfección con solución aprobadas. Aprobada en el sentido, hermano, de que no podemos inventar nosotros algo que nosotros no sabemos. Hay cosas que ya están los hermanos que estudiaron y saben de lo que es esto, que se puede utilizar, y hay cosas que no. O termina pudriendo la cañita, termina dañando ese material. Y hay cosas que están aprobadas, como el vinagre blanco, la clorixidina diluida, que si tampoco están interiorizados de cómo se utiliza, es preferible no utilizar y mantener la limpieza convencional que usted tiene. Los tubos internos, en el caso de instrumentos más grandes, las escobillas. Yo le contaba a los hermanos de un caso que tuvimos. Me dice, hermano, mi saxo no está sonando, no suena. Y soplaba él y soplaba y no sonaba el soprano. Digo, no tumbaste por las dudas tu saxo. No se te cayó, no, hermano, nada.
Y el último ensayo, y fue la semana pasada. Pero ¿y qué pasó si estaba sonando? Y soplaba y nada. Le prestamos un poquitito, sin intención de soplar, ¿no? Y le empecé a mirar, revisé. Todos los componentes, estaba todo normal. Le giro el instrumento y adentro del saxo tenía la franela. Yo le digo, ¿vos te parece que esto es forma de cuidar tu instrumento? Sacamos la franela y sonó como... Y bueno, nos reímos todo momento, pero hay veces que es necesario nosotros mantener, cuidar, limpiar, darle una revisada periódicamente. Desarmar todas las bombas, esto no se va a romper. Si hacemos con cuidado, esto es imposible de romper. Solamente aquel danino que busca romper el instrumento fácilmente va a romper. Pero lo que es bronce, metal, si manipulamos con cuidado, podemos hacer una buena limpieza nosotros mismos. La limpieza, ¿no es cierto?, es semanal, nuestra limpieza común. Vamos, hermanos, a ver, manejo y almacenamiento. Bueno, ya hablé de eso. La revisión periódica de los instrumentos por técnicos especializados. Esto es algo muy importante. A veces nosotros creemos que compramos, como decía un hermano, compró un auto y creía que era carganasta nomás. Nosotros, cada instrumento tiene su tiempo de revisión. Se quiera o no, la trompeta tiene que ser revisada. El saxo llega a una etapa que necesita una calibración, necesita un mantenimiento. Y a veces le mandamos nomás y la gloria sea para Dios, pero nos olvidamos de estas cosas hasta que llega el punto del quiebre y ahí ya arranca las grandes complicaciones. Entonces, mantener ese detalle en nuestro instrumento prolonga la vida útil. Y acá arrancamos un poquito en lo que es los hermanos que ejecutan instrumentos de cuerda. Nosotros arrancamos nuestra banda y comenzaron a llegar violines. ¿Y ahí cómo hacemos? Porque se arma una complejidad de cuestiones. Apenas estábamos llevando adelante el trabajo de la banda y aparecen 3 violines. ¿Y cómo hacemos? Ya hay que modificar todo el sistema de estudio, las clases y las complicaciones que acarrean. Los instrumentos de cuerda frotada. Los detalles que llaman la atención, las molestias en el cuello y hombro por la mala postura. Tiene su técnica, hermanos. No es agarrar el violín y acomodarnos como nosotros por ahí creemos que está bien. Tiene su técnica. Es solamente usted ensayar mal un ensayo o 2 y para el tercero usted ya viene con el famoso mal hablado, el cuello duro, cuello con molestia. La tendinitis de hombro por la carga repetitiva. Si yo estoy viendo que al ejecutar o al comenzar mi ensayo estoy sintiendo una molestia, y tratar de que ese ensayo sea no prolongado. Hacer intervalos de descanso. Dejo mi violín, hago algunos movimientos, recupero de vuelta la comodidad del hombro, vuelvo a ejecutar y así. No hacer un ensayo excesivo o prolongado. La cervicalgia o dolor en la región cervical por una mala rotación. Otros detalles que suelen ser bastante frecuentes. Que el hermano no cuente ya es otra cosa. A veces que no contamos no queremos decir. La tendinitis de mano, otra cuestión que también se ve mucho. Por la postura prolongada de mi mala postura de agarrar mi violín.
Ahí está la hermana Rebeca por ahí. Si me quiere corregir, está en todo su derecho, hermana. ¿No es cierto? De la mano de la tendinitis de mano. Por tener una mala postura, por hacer un mal agarre. Están los hermanos que capacitan y que enseñan. Yo les recomiendo, hermanos, sigamos los protocolos de eso. Si ya nuestros antepasados ejecutaron y tocaron un instrumento con tanta perfección, podemos llamarle así, algunos con grandes errores también, esto no podemos sacar, pero si ya hay un protocolo establecido de que así se ejecuta y así se toca por personas capacitadas, estudiadas, y vamos a respetar eso. No quieramos inventar algo que nos va a llevar a complicaciones. Otro detalle, la altura incorrecta de la mentonera. Los hermanos que ejecutan el violín. Le calzamos por acá o muy allá abajo. Y yo tengo mi nena que ejecuta, ella tuvo su enseñanza particular de violín y siempre miraba y observaba estas cuestiones. Entonces no estoy hablando con tanto desconocimiento. La altura incorrecta de la mentonera, la mala alineación entre la cabeza, columna y brazo. Cabeza, columna y brazo. No es tocar como yo creo que así se toca y mientras sale la nota, como decía el hermano, mientras sale la nota, hermano, ¿para qué nos preocupamos en eso? Pero después de esta carrera, hermano, vienen culto tras cultos y comienzan las molestias, comienzan los dolores, nos comenzamos a incomodar. La práctica prolongada también aumenta el riesgo de estos dolores, sin pausas. Práctica prolongada sin pausas. Estos son protocolos establecidos de estudio. Y los instrumentos de cuerda también necesitan su limpieza. Las cuerdas también son un alto acumulativo de bacterias, virus. Y parece que no. Y esto también va para los hermanos que ejecutan guitarra. No está mal que periódicamente o cada 2 o 3 días nosotros le hagamos una limpieza con una franela, un alcohol diluido ahí en nuestras cuerdas. ¿Se va a desafinar? A lo mejor sí. Pero esto no genera un inconveniente, se vuelve a afinar, se vuelve a poner en la afinación correcta. Pero es necesario hacer una limpieza en las cuerdas. Usted ve que cambia la tonalidad del color directamente en la parte donde más siente la presión de nuestros dedos. La cuerda nueva cuando viene tiene su color natural, su color de fábrica. Pasado un tiempo usted ve que cambia. Va a cambiar por la transpiración de nuestros dedos, por la acumulación de suciedad. Y en esa combinación también se acumulan virus, bacterias, hongos. Entonces, hacer una limpieza a los instrumentos de cuerda es recomendable. Hermanos, el alcohol puro. Hablaba con un hermano, decía, yo limpio mi instrumento con alcohol. El alcohol puro, hermanos, causa un daño tremendo a nuestro instrumento. Ya sea en las cuerdas, como venía hablando, y en los instrumentos de viento. No, directamente no se usa. No, si no es un alcohol diluido, no se usa porque comienzan los grandes problemas. Por empezar, usted mira, ya la laca comienza a perder, hablando estéticamente. La laca comienza a perderse, comienza a descascararse, como decimos comúnmente. Entonces el alcohol no. Ya pasamos ahí el uso del jabón neutro, un lavado, un cepillado, hasta donde nosotros consideramos que podemos. Si yo veo que no voy a llegar hasta cierta parte con mi limpieza y es mejor no introducir nada. Secar nuestros instrumentos. Después del lavado,
secar bien este instrumento. Va a requerir nuevamente aceite, va a necesitar grasa en las bombas. Esto sí o sí. Pero después de cada limpieza debemos hacer este secado. Guardar nuestros instrumentos sin desinfectar. Guardar nuestros instrumentos después de un culto, así como guardamos. Terminamos de ejecutar, guardamos y al otro culto sacamos de vuelta. Está con todo ese mundo de gérmenes, bacterias ahí. Y a veces es por cuestiones de practicidad o de comodidad, nosotros terminamos de ejecutar, guardamos, nos fuimos a nuestra casa y allá ya comienza nuestra tarea del hogar. O tengo que cocinar, tengo que atender al hijo, tengo que hacer las cosas de la casa. Y mi instrumento ya quedó guardado y ya pasó el domingo, como le digo. Ya arrancó el lunes de trabajo, nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y ya ese instrumento pasó para el otro fin de semana si no hay ensayo de por medio. Guardado con todo lo que usted pudo haberle metido ahí. Entonces, secar bien, llegar a la casa y no digo, no es momento perdido, pero hacer esa limpieza, secarle bien, y más si son instrumentos caros, hermanos, que hoy en día está difícil de comprar o cuesta. Entonces, valorizar lo que tenemos, hacer un buen cuidado, y esto prolonga la vida útil de nuestro instrumento. Recomendaciones, hermanos, para ir cerrando: considerar la bioseguridad nuestra y del instrumento. Todo lo que yo le hablé, tener en cuenta, por ahí no le digo al 100%, muchas de las cosas de lo que yo le dije ya los hermanos a lo mejor sabían, quizás algunas otras cosas no, pero tener en cuenta esto. Y si alguno por ahí no tenía esta práctica o este hábito, comenzar por ahí a tener en cuenta esto, sobre todo el compartimiento de nuestro instrumento. Fomentar la responsabilidad individual en nuestras agrupaciones. Al sector donde usted depende, donde usted va, transmitir esto. Si usted ve que el hermano por ahí era común prestarse, ir de boca en boca esas boquillas, y hermano, allá en Posada un hermano me dijo que esto no está bien y que no se debe compartir. Entonces transmitir esto, fomentar a que estos hábitos sean parte de nuestra cultura, vamos a decir, a la hora de estar en nuestras agrupaciones, en nuestras bandas. Y evitar improvisaciones, como le dije, si yo no sé dónde me estoy metiendo en el cuidado de mi instrumento, de si está bien o no está bien, en posturas. Si yo agarro mi instrumento y no estoy seguro de que así se toca, de que así se hace, recurrir al que sabe. Preguntar, decir, hermano, yo tengo este instrumento, yo toco y tengo esta dificultad a la hora de tocar. ¿Será que está bien como estoy tocando? Y el hermano que ya ejecuta, que ya tiene años tocando, decir, sí, hermano, hay que corregir esto, hay que corregir aquello. Y una frase que dije al comienzo: no hay peor hermano o músico que no sabe y que tampoco se deja enseñar. Si yo no sé, hermano, yo no sé y no sé, como cuando recurrí al hermano Santana, dije, hermano, yo no sé. Pero ¿para qué fingir o mentir que yo sé y yo estoy tocando mal? Y hay hermanos que saben y pasa, hermano, que vos sabés que está tocando mal y está con dificultad tocando, soplando mal. Y no es capaz de preguntar a ver si está bien. Entonces, a veces causa una alegría media rara, ¿no? Así, está sufriendo, pero déjale que sufra porque no. Y tampoco, y hay hermanos que por ahí te allegás, decir, hermano, mira, yo aprendí que así no se ejecuta, ¿querés que te muestre? Hay hermanos que con toda amabilidad o toda humildad te dicen, sí, hermano. Pero hay otro que, como le dije, no, yo aprendí, me enseñó fulano de tal y ese hermano a lo mejor aprendió mal de otro y ese de otro, y es una costumbre mala que se viene repitiendo. Conclusiones, hermano, y consideraciones finales. El cuidado técnico no solo protege la salud del músico, sino también el valor funcional del instrumento. Cuidarnos a nosotros. Primeramente,
tener en cuenta, como yo le dije, nosotros somos el primer instrumento. Partiendo de ahí, somos instrumentos en las manos de Dios. Lo segundo que tenemos, que ya sea violín, saxo, clarinete, guitarra, es nuestro segundo instrumento, hermano, que tenemos que cuidar. Si Dios nos colocó ese instrumento en nuestra mano, cuidar, hermano, porque fue Dios que nos dio. Es muy imposible, hermano, que nuestro enemigo, el diablo, nos ponga un saxo. Tomá, este saxo para vos y tocar en la iglesia. Lo que tenemos fue porque Dios nos dio, hermanos. Entonces vamos a poner en práctica, vamos a valorizar o revalorizar. No digo que los hermanos no cuidan su instrumento, yo creo, hermano, y sé que cuidan. Pero por ahí falta profundizar un poquitito más en el cuidado general. En estas cuestiones que por ahí no se habla, quizás algunos, no sé si ya se habló, alguien escuchó hablar de esto en las iglesias, las contaminaciones cruzadas por el compartimiento de instrumentos, los virus y bacterias que hay. Entonces, poner en práctica. La profesionalización del mantenimiento es parte de la formación musical. Adoptar estos protocolos mejora la calidad sonora y reduce los riesgos. El instrumento que está bien, que está cuidado, que mantiene su limpieza, su valor funcional, a la hora de ejecutar usted nota de lejos. Es conocido el sonido del instrumento por el cuidado que se tiene. No es lo mismo una trompeta descuidada, que por ahí no se tiene los cuidados necesarios, que alguien que cuida, que mantiene la limpieza. El sonido cambia. Usted puede comparar la misma marca de trompeta, pero uno que tenga un cuidado medio mal y el otro que tenga el cuidado estricto. La sonoridad cambia totalmente. Hermanos, hasta acá llegó mi exposición. Espero que haya sido de bendición para los hermanos. Quizás, como le dije, muchas de las cosas ya sabían. Y le animo a seguir trabajando para el Señor en el área donde usted se encuentra. Yo me enfrenté, hermanos, a grandes desafíos a la hora de formar esa banda. Dios nos honró, hermanos, con grandes cultos, grande manifestación de Él. Desde la base de nosotros tocar un simple himno, una combinación sencilla de notas que recién estábamos aprendiendo, pero con toda humildad ejecutando para Dios. No somos profesionales, todos estamos aprendiendo, pero Dios hablaba y teníamos el respaldo de Dios. Como decía el hermano Santana, cuando Dios va de nuestro lado, podemos ir seguros que sabemos que Él está al frente. Nuestro primer saxo que compramos, hermanos, le cuento rapidito. Veníamos orando y la nena venía estudiando el solfeo, todo lo que es la parte de teoría básica. Y decía, hermano, yo pido oración para que Dios me dé un saxo. Y orábamos, presentábamos a Dios, Señor, es promesa tuya. Y esta nena quiere ejecutar un saxo, concedele un saxo. Y bueno, buscando, se abrió la puerta. Y el día que íbamos a buscar el saxo con el papá de la nena, me dice, hermano, estoy yendo con la plata que tengo porque me despidieron de mi trabajo. Pero yo ya le prometí a ella que iba a comprar el saxo y no puedo fallarle a mi hija. Y es una persona que no congrega en la iglesia. Solamente la esposa y la nena. Dice, no, tranquilo, si vas a hacer para la obra de Dios, vas a ver que Dios va a abrir otra puerta. O te va a bendecir de alguna forma. Dios no te va a dejar solo en esto. Compramos el instrumento. El hermano me decía, hermano, en lo último es el ahorro que tenía. Un saxo está caro. Volvimos a nuestros ensayos y la nena decía, hermano, pasaba al frente. Yo pido oración para que Dios le devuelva el trabajo a mi papá. Y yo presentaba a Dios. La primera vez que presenté a Dios le dije, Señor, concédele un trabajo al hermano. Y la nena estaba conmigo, no, hermano, que el Señor le dé el mismo trabajo que él tenía porque ahí él ganaba bien. Con la inocencia de ella, ¿no? Y yo oraba y decía, Señor, devolverle el mismo trabajo al hermano.
Y pasó varios ensayos así orando. Y un día pasa la nena y dice, pasó al frente y digo, bueno, vamos a orar por el papá. No, hermano, ahora yo paso a agradecer a Dios. Porque Dios le devolvió el trabajo a mi papá. El mismo trabajo. Cuando Dios está al frente, hermanos, Dios se encarga de todas las cosas. Hay un himno que siempre resuena en mi corazón. Ese que dice, Dios siempre cumple con sus promesas. Jamás faltó Dios a sus promesas, dice la primera estrofa. Es como la eterna roca. Apoyos caen, su ayuda cesa, mas sus promesas tendré. Dios siempre cumple con sus promesas. Aun cuando cae todo en derredor, pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Para la gloria de Dios somos 13 hermanos ejecutando, 13. Y hay alrededor de entre 7 y 8 violines que están aprendiendo y una viola. Y si Dios quiere, tenemos ya en pie un violonchelo para agregar a nuestro trabajo. Con toda humildad, hermanos, sé que trabajar para Dios tiene su respaldo, Dios no nos deja solo nunca. Que Dios bendiga, hermanos. Gracias a la hermana por este espacio, por permitirme transmitir algo a los hermanos. Y les animo a seguir trabajando para Dios. Amén. Un fuerte aplauso. Bueno, yo no sé de ustedes, pero yo disfruté y agradecí a Dios por estas personas que tenemos en medio nuestro para instruirnos, educarnos de alguna forma, ¿sí? Y enseñarnos con tanto amor, con tanta sencillez, de transmitirnos todo este conocimiento que, gracias a Dios, adquirieron. Este compartir, como siempre digo, nunca me voy a cansar de decir esta frase, el compartir entre los hermanos todo aquello que Dios nos dio, por gracia y misericordia. Así que gracias, hermano Hugo, a todos los hermanos que estuvieron haciendo sus exposiciones, con tanta altura, con tanta delicadeza, que llega al corazón del llorar, de este sentimiento que nosotros sentimos por esta gracia y por este conocimiento que ellos han sabido transmitirnos, ¿sí? Y que nos hace tanta falta. Así que bueno, hermanos, pasamos a otra instancia de nuestro ensamble. Lo que voy a aclarar es esto. Los hermanos que trajeron guitarra criolla y acordeón, vamos a ubicarnos ahora con todos los directores y pasando, le voy a pedir al hermano Luis Castro que venga acercándose, a todos los que estuvieron a cargo de las agrupaciones, los ensayos, que vengan, entonces nos van a organizar cómo nos vamos a ubicar, ¿sí? Con respecto a las direcciones que se estuvo hablando desde temprano, por ahí se menciona, por así decirlo, coro, orquesta, banda, ¿sí? Pero hermanos, yo creo que al pararnos frente a así sea de niños, hermanas, diáconos, sea al grupo que esté manejando, siempre necesitamos estas direcciones o estas instrucciones, esta seguridad de guiar a los que están enfrente nuestro, ¿sí o no? Entonces esto sirve para todos, no es por solamente mencionar a una agrupación, bueno, esto necesitan solo ellos, no. El que toca la guitarra necesita estas instrucciones, el que toca el acordeón, sí, porque hablamos de matices, de la parte fuerte, la parte solista, de la individualidad del instrumento, cuando se toca todo junto, o sea, todo nos educa digamos, al área que estamos nosotros tocando, ¿sí? O que están ejecutando, así que sea guiando o cantando. Así que para la próxima vamos a hacer un taller exclusivo de guitarra, vamos a traer a guitarristas que nos den una clase, acordeón, lo que sea, todo lo que nosotros ocupamos dentro de nuestra iglesia, ¿sí? No desmerecemos a nada,
todo es muy valioso y forma parte de nuestro culto diario, ¿sí? Entonces, agradecemos a todos los hermanos que trajeron sus instrumentos. Agradezco ahora porque después ya seguimos y hasta la noche. Así que fue maravilloso compartir este momento con todos. Le he pedido a los hermanos que nos organicen, ¿sí? Dónde van a estar cada instrumento, cada agrupación. Así que les cedo el espacio a todos ustedes.